Egunon guztioi ematen dugu Buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la Junta Rectora de febrero con el siguiente orden del día. Aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguien desea intervenir? Nos oímos en estéreo. Bai, orain bai. Ah. Separatu berri bat dago hor, ez da? Hori. Listo, orduan? Vale, probamos ahora. Primer punto, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguien desea intervenir en este punto? ¿No? Pues damos este punto por aprobado y pasamos al segundo. Aprobación del incremento salarial de 2,5% para el 2025 y del 1,5% para el año 2026. Bueno, lo que traemos en este punto es concretamente eso, una propuesta de incremento salarial del 2,5% para el año 2025 y para este año del 1,5% adicional. Esa es la propuesta que traemos. Ha pasado ya por la mesa de negociación, se ha aprobado y ahora lo sometemos a aprobación de la Junta Rectora. ¿Alguna pregunta? Ivonne. Como siempre, queremos explicar nuestra postura. Nos vamos a abstener. Por una parte, estamos de acuerdo con este incremento salarial. No estamos de acuerdo con las cantidades del incremento. Un 1,5% para este año no sigue el incremento, la inflación. Pero es que además esto no se decide aquí en Getxo, en Euskal Herria, se decide en Madrid. Lo deciden los sindicatos con minoría en el País Vasco y no los que tienen mayoría. Y en ese sentido, estamos en contra de esas decisiones, de ese tipo de decisiones. Así que, resumiendo, estamos de acuerdo con el incremento salarial, pero no con el porcentaje y con el modus operandi. Gracias, Ivonne. ¿Alguien más desea intervenir? No. Bueno, pues tenemos que someterlo a votación. Votos a favor. Partido Popularra, Elkarrekin Podemos, PSE eta EAJ. ¿Abstenciones? Beraz, proposamena onartzen da. Se aprueba la propuesta. 7. puntua. Vale. 2025ko 2. hiruhilekoari dagokion Siguiente punto. berankortasun txostenaren kontu ematea. Informe de morosidad del primer trimestre. Bueno, aquí en Gestiona no se ha subido el informe, sí, pero no consta el tema del que trata. La información la habéis recibido junto con la convocatoria, pero ha habido un pequeño problema con el sistema. Si es que alguien tiene alguna pregunta sobre este informe, es el momento. Micrófono, por favor. Ahora estamos hablando del 7º punto. Informe de morosidad del último trimestre de 2025. Vale, voy a intervenir yo. Aquí hemos tenido un problema con la aplicación de Gestiona. El punto no consta así. Aparece como liquidación. Pero si abrimos el documento veremos que se trata del informe de morosidad. Dación de cuenta del informe de morosidad. Entonces, si nadie tiene reparo alguno, daremos cuenta del informe. Por una parte, eso es. Estamos hablando del informe de morosidad. Nos hemos dado cuenta a posteriori. Micrófono, por favor. Claro, es que tenemos una nueva convocatoria, un nuevo orden del día. Nahi baduzue nik emango ditut azalpenak teknikoak direlako, bai.
Si queréis, voy a dar yo las explicaciones. El año pasado y en años anteriores, cuando se elabora, se prepara el orden del día, empieza por el punto 1 a principios de año y a medida que avanzan los meses, se va numerando de manera correlativa. Es decir, si alguien quiere buscar el punto número 27 de ese año, dará con ese punto. Y a Gestiona le pedimos que queremos seguir operando así. Creíamos que lo iban a entender, que lo iban a reflejar y el mes anterior no nos dimos cuenta porque no nos pasó nada. Claro, como era enero, todo se empezó a contar desde el número 1, pero ahora cuando han vuelto a hacer todo, ha vuelto a empezar desde el 1, desde el principio. Entonces, para nuestro registro sería el séptimo punto, pero en el aplicativo de Gestiona sería el tercero o el cuarto. Esa es la diferencia. Lo vamos a arreglar, pero ahora el tema que tratamos es una dación de cuenta. Hablamos del informe de morosidad del último trimestre del año pasado. El viernes lo remitimos en euskera y en castellano, tanto mediante Gestiona como por email, para que no hubiese ningún problema. Es una dación de cuenta sobre los plazos de pago de Getxo Cultura y si están de acuerdo, si nadie tiene ningún reparo, pues la señora presidenta va a dar cuenta del informe. Bien, voy a pasar a leer los datos de este informe. Estas son las conclusiones que extraemos. El periodo medio de pago se ha cumplido al 100% en el último trimestre del 2025. El 99,01% de las facturas se ha pagado al de menos de un mes y el periodo medio de pago ha sido de 6,60 días en octubre y en noviembre parecido y 6,56 en diciembre. Si consideramos todo el trimestre, el periodo medio de pago ha sido de 5,93 días. Es decir, entra dentro del límite de 30 días establecido por la ley. Esas son las conclusiones. ¿Hay alguna pregunta? Entonces pasamos al cuarto punto, que sería el octavo. Ahora sí, cierre y liquidación del presupuesto 2025. La liquidación del presupuesto del ejercicio 2025, eso es del organismo autónomo de Getxo Cultura. Vale, la liquidación del presupuesto 2025 de Getxo Cultura refleja una gestión económica globalmente positiva. Hemos tenido un alto grado de ejecución, control de gasto y una tesorería final equilibrada. El presupuesto definitivo ascendió a 14.268.703,47 euros, con obligaciones reconocidas por 12.621.558,67 euros y una tesorería positiva al cierre de 95.025,04 euros. En el capítulo de ingresos, las tasas y actividades culturales han tenido una buena ejecución y en varios casos han superado las previsiones iniciales. Esto indica que la programación tiene capacidad para generar ingresos propios y que la respuesta del público ha sido positiva. En cuanto al gasto, el nivel de ejecución ha sido alto pero prudente. El capítulo de personal, que es el de mayor peso, se ha mantenido dentro de los créditos aprobados y ha generado remanentes, lo que apunta a una planificación adecuada de los recursos humanos. Los gastos corrientes también muestran control, con diferencias positivas entre el crédito definitivo y las obligaciones reconocidas, y las inversiones se han ejecutado en consonancia con los ingresos del capital. La tesorería final es positiva y no existen pagos pendientes del ejercicio corriente, lo que refuerza la imagen de solvencia y correcta gestión. En conjunto, podemos decir que la liquidación muestra una estructura financiera saneada, un grado de ejecución elevado y una gestión responsable. Además, en determinadas programaciones se han superado claramente las previsiones de ingresos. Por ejemplo, tenemos el Teatro de Adultos, partida de una previsión de 147.000 euros y ha alcanzado los 170.240,95 euros. En el Teatro Infantil, 94.500 euros, ha llegado a 113.901,05 euros. El Festival de Folk partía con los 13.500 euros y ha alcanzado 25.248,12 euros.
Y el jazz y otros ciclos partía también de un importe de 20.000 euros y ha llegado a alcanzar los 26.387,48. ¿Preguntas, Ivonne? La verdad es que tenemos bastantes preguntas. Muestran ustedes un punto de vista bastante positivo, pero cuando aquí vemos las obligaciones aprobadas del 2025 de 12.621.000 y pico euros, ¿quedan algunas por aprobar o esto es todo? Xavi, adelante. Micrófono, por favor. A raíz de la modificación del programa de contabilidad municipal, el 12 de diciembre se cerró el registro de presupuestos y las últimas facturas las estamos pagando ahora, lo cual quiere decir que en cuanto a las cuentas de 2025 la liquidación está tal cual, alguna obligación nos puede quedar, pero hasta que se aprueben los remanentes no va a constar en las cuentas. Pero una cosa es que se paguen ahora las facturas y otra cosa es que estén aprobadas o no las obligaciones. Es decir, aquí nos presentan ustedes un presupuesto según el cual se han percibido más de 14 millones y se ha pagado más de 14 millones y medio. Y de alguna manera, según lo que usted indica, entre el 12 de diciembre y el 31 de diciembre se pueden generar obligaciones de pago que se pueden reconocer. Entonces, los datos que constan aquí son aproximados. Para ser exactos, las obligaciones son esas. Los pagos, son dos cosas. Las obligaciones son esas. Las obligaciones reconocidas en 2025 son esas. Yo lo que quería decir era justamente que aunque algunos gastos se reconozcan a finales de 2025, el pago efectivo se puede efectuar ahora, a 2026, pero las obligaciones están reconocidas. Sí, tenemos más preguntas. Por una parte, vemos que las transferencias corrientes, entiendo que son las subvenciones que otorga el ayuntamiento. En transferencias corrientes, dentro de las subvenciones otorgadas por el ayuntamiento, tenemos 1.600.000 euros menos de lo previsto. Una disminución de 1.600.000 euros en las subvenciones del ayuntamiento. Y en los gastos, por el contrario, vemos cosas diferentes. Bueno, aparte, usted hablaba de las cosas que han ido bien. Jazz, música clásica, teatro. Y en el caso concreto de la música clásica que me he liado, ha ido peor de lo previsto. ¿Se puede explicar el por qué? La zarzuela ha ido mejor. Espectáculos musicales han ido peor. Tenemos de todo. En el caso de los cursos oficiales también los resultados han sido peores. Entiendo que en el caso de los cursos oficiales, claro, ¿qué entra ahí dentro? ¿Solamente los talleres de la Casa de Cultura o también los cursos de la Escuela de Música y del Euskaltegui? Claro, ahí tenemos una disminución de 53.000 euros, cosa que es curiosa. Pero claro, ¿a qué se debe todo esto? Queremos saber a qué se debe. Por ejemplo, el gobierno vasco tiene que otorgar subvenciones cuya cuantía en caso de AVE ha sido de 63.000 euros menos de lo previsto. Pero es que de todas las ayudas que tenía que dar la subvención se han otorgado menos en cuanto a su cuantía en artes escénicas, en el apoyo de la lectura. ¿Por qué? ¿Por qué nos ha dado menos dinero el gobierno vasco? ¿Han cambiado las previsiones? ¿Han cambiado los criterios? Esa es una de las preguntas. Otra cosa que nos resulta curiosa.
La red de la Diputación Foral no nos ha otorgado nada, no es que nos haya dado menos, no nos ha dado nada. Se preveían 52.000 euros que no se han otorgado, lo cual nos preocupa un poco. Para acabar, entiendo que este igual es otro tipo de pregunta. A ver, ayudas a las entidades sin ánimo de lucro. Aquí entran las subvenciones a las comisiones de fiestas, ¿no? También las ayudas a familias. Entiendo que es el caso del Euskaltegi, la Escuela de Música, son ayudas a familias para esas cosas. Otra cosa que no entiendo, la asistencia a corporativos no cuenta con presupuesto alguno. Entonces, no entiendo estas liquidaciones, porque entiendo que la asistencia de corporativos y corporativas igual soy el único que percibe algo por venir. Yo, usted también, eso se tiene que reflejar. Y es que está previsto, pero es que aquí pone cero. Esas son, grosso modo, las preguntas. Sí, sin ahondar demasiado, esas son las dudas que tengo. Sobre todo, ¿por qué el gobierno vasco en tantos programas nos ha dado mucho menos de lo previsto? Segunda pregunta, ¿por qué la red de la Diputación no nos ha dado ni un duro? Bueno, son los diferentes puntos, ¿no? De vista. Vaya. Bueno, entonces, Mm, recogemos la pregunta, la apuntamos o la queremos responder ahora. Lo hemos pillado todo, ¿no? Vale, vamos respondiéndolo. A ver, lo voy a intentar. Gobierno vasco, ¿por qué nos ha dado menos dinero? El gobierno vasco ha resuelto sus subvenciones mucho más tarde de lo esperado. A raíz del proceso de estabilización ha habido muchas modificaciones de plantillas y nos lo han hecho saber y, por tanto, en el caso de algunas subvenciones, la primera resolución ha llegado a finales de año y la segunda resolución una vez finalizado el año. Por eso, ya puedo decir, porque ya contamos con información, que el gobierno vasco, en el caso de las subvenciones nominativas, va a mantenernos todas las ayudas tal cual, jazz, folk, getxo arte, getxo escena, todo lo relacionado con el convenio de turismo, todo eso, las cuantías se van a mantener, nos va a dar lo mismo. Y el único cambio está en el caso de la adquisición de nueva tecnología, porque hemos conseguido una mayor subvención que en otros casos, pero también se ha resuelto tarde. Y para el fomento de la lectura, como es concurrente, se va a mantener la cantidad de siempre, 5.000, 6.000 euros para la programación que solemos hacer. El último cambio sustancial es la subvención de AVE. Es concurrente y nos la conceden en función del número de alumnado, profesorado, equipo directivo, etcétera. Y como el número de alumnado ha bajado considerablemente, ahí está el cambio. En el curso 2025-2026 ha disminuido mucho el número de alumnado en el Euskaltegi municipal y no solamente aquí, también en los Euskaltegis de municipios colindantes, porque nos hemos puesto en contacto, lo cual indica que la subvención que vamos a percibir va a ser menor porque se imparten menos clases. En este momento no tenemos ningún curso, digamos, em, por ejemplo, de 5 horas, de 9 a 1 o de 9 a 2 sí que se ofertó, pero no se nos apuntó nadie. Ahí reside la diferencia, ahí reside el porqué de la disminución en la subvención. Una parte de la subvención se otorga, en el caso de AVE, de septiembre a diciembre y la siguiente de enero hasta junio, porque va con el curso. Así que también esperamos una disminución en la cuantía de la subvención para el 2026. En cuanto a la Diputación Foral, hicimos una previsión de aproximadamente 52.000 euros y nos han comunicado hace un mes que
nos darán 59.000 euros, pero a raíz, en este caso también, del proceso de estabilización, sacaron muy tarde la convocatoria, más tarde se adjudicó. Yo, por ejemplo, tengo en mente que la ayuda del jazz, ya directamente la petición la redacté en pasado. Normalmente hablo siempre en la forma futura de los verbos. Traeremos esto, vamos a hacer esto. Este año ya no era. Vino tanta gente, organizamos esto, hablaba ya en pasado por el retraso, pero nos otorgarán 59.000 euros. En el caso de las entidades sin ánimo de lucro, sí. Dentro de esos 400.000 euros entran las comisiones de fiestas. Ahí, en términos económicos, hacemos como una especie de agrupaciones, ¿no? Y se consensúan las subvenciones también, las nominativas. En el caso de la asistencia de corporativos y corporativas, consta el cero como presupuesto porque, al parecer, ahí se hace diferencia al kilometraje, al desplazamiento justificado, y lo que a ustedes se les paga es lo de arriba. 3100, dietas altos cargos. Una cuantía de entre 5.000 a 8.200 euros. De ahí sale la asistencia a corporativos y corporativas como dieta. Es decir, cuando aquí se habla de asistencia, por lo que yo entendí, es el desplazamiento y eso lo tendríamos que quitar. Por eso está a cero, porque la previsión era cero y lo estamos manteniendo a cero. Esto lo tendría que confirmar, pero igual en el caso de la música escola, de la Escuela de Música y la Casa de Cultura en la fusión, todo entraría a formar parte de una misma partida y la otra partida nos ha quedado colgando por ahí. Pero esa dieta que se paga es la otra, 23100. A mi parecer, lo que tienen que hacer es poner bien las designaciones. Dietas de traslado del personal, es que no somos personal. Y la otra es altos cargos. Tampoco somos altos cargos. Algunas personas sí, pero otras no. Por eso digo que a raíz de lo que usted decía, tampoco queda bien designado. Sí, lo vamos a adecuar, lo vamos a cambiar, de acuerdo. Y una última pregunta que se me acaba de ocurrir. Premios becas. ¿Se han dado 30.000 euros más? Lau sortzi bizero zero partidan. Sí, en la partida 48200, concretamente la convocatoria de Getxo Arte la modificamos. En esa convocatoria, hasta el momento, ¿qué hacíamos? Otorgar una beca de 5.000 euros. El año pasado otorgamos 3 becas de investigación y después se otorgó una ayuda de 10.000 euros adicionales a uno de los 3 para la exposición. Y luego queda la dieta de los miembros del jurado. Eso entra en la subvención. Lo que hay que pagar a los miembros del jurado, las personas que participan. ¿Preguntas al respecto? No. Damos paso al siguiente punto. Información de la señora presidenta suplente. Tenemos los datos de programación realizados en este mes y información del avance de programación para los próximos meses. ¿Preguntas? No. Pues pasamos entonces a las preguntas presentadas por escrito. Tenemos una primera pregunta. EH Bildu. Urtarrileko antolakuntzako batzordean Getxo Kulturako. En la comisión de organización de enero hablaron de un crédito adicional de 40.000 euros, tras lo cual en la Junta Rectora de Getxo Cultura hicimos una pregunta según la cual nos respondieron que los cachés de los equipos de música o de los grupos musicales casi se han triplicado, lo cual puede incidir directamente a las fiestas municipales, porque las comisiones de fiestas también contratan los grupos musicales y, claro, van a sufrir una subida de precios. Por ello, tenemos las siguientes dudas. ¿Ustedes prevén aumentar las ayudas para la organización de fiestas municipales a raíz de la subida del caché?
En cuanto a las ayudas del 2026, ¿se prevé su incremento? Y si no es así, ¿qué medida proponen para que las comisiones de fiestas puedan hacer frente a la situación económica actual? ¿Se han puesto ustedes en contacto con las comisiones de fiestas para hablar de este tema y para conocer las necesidades? ¿Han analizado ustedes la incidencia que puede tener el aumento de cachés en la programación municipal? Pues una reducción en el programa, en las actividades, etcétera. Bien, primera pregunta. ¿Se prevé aumentar la subvención para la organización de fiestas? Sí. De hecho, en el punto número 9 de la convocatoria aparece. Tenemos una propuesta de un incremento del 15%. Además, el año pasado, 2025, en aquellos presupuestos también se reflejó un aumento del 15%. Así que sí que tenemos intención de aumentar la cuantía de la subvención. Lo hicimos en 2025, un 15%, y este año también otro 15% adicional. Segunda pregunta. Ya he respondido que sí, que la intención es efectivamente aumentar la cuantía de las subvenciones y, por otra parte, ¿se han puesto en contacto con la comisión de fiestas? Sí. De hecho, todos los años celebramos una reunión con todas las comisiones de fiestas, normalmente a finales de año, para ponernos de miras a las fiestas del año siguiente. Y en el caso de estas fiestas de 2026, la reunión se celebró el 18 de noviembre del año pasado en la Casa de Cultura de Romo. Y se habló de esto concretamente. Cuarto punto. ¿Se ha analizado cómo puede influir en la programación el aumento de cachés? Bueno, pues estamos ofreciendo recursos suficientes para poder sufragar, digamos, ese aumento en los costes, en el caché. Sí, bueno, teniendo en cuenta que ya se han celebrado los carnavales y que en esos carnavales no ha habido ningún aumento, ese 15% de aumento a principios de 2026 ya no se ha cumplido. Y hablamos de cachés, pero claro, hay más cosas. Los precios han subido considerablemente. Es mucho más caro organizar cualquier cosa, el coste del material ha subido, la seguridad, los seguros, todo ha subido de precio. Y junto con ello, en los eventos de comienzos de año no se ha reflejado ese aumento del 15%. Y además se les exige más a esas comisiones que organizan las fiestas, planes más estrictos, condiciones, digamos, más demandantes, una adaptación en las infraestructuras, con lo que ello implica una mayor carga en la burocracia y un largo etcétera. Así que sí, el aumento en la subvención es necesario. Una vez habiéndolo consensuado con las comisiones de fiestas, viendo qué necesidades reales tienen. Y como bien decía al principio, en los primeros eventos del año no se ha reflejado ese aumento en el presupuesto, pero esperamos que cuando lleguen las fiestas municipales cambie la situación y que se consensúen las necesidades, porque está muy bien celebrar una reunión en noviembre para estar con estas comisiones, para estar con esta gente, contrastar, digamos, la situación, pero claro, el 18 de noviembre no sabíamos que en enero estaríamos sin presupuesto todavía. Yo por eso creo que las comisiones de fiestas también y la organización en general tiene que tener más ayuda. En ese momento no estábamos en esa situación, pero ahora lo estamos. Y las comisiones de fiestas pues también van a necesitar más información o una relación más estrecha, digamos, porque también corren un riesgo, ¿no? Por todo lo que esto supone. No sé si va a influir a la programación o... Y claro, y puede que igual no hayan podido organizar todo lo que querían. Por eso digo que no es suficiente con reunirse antes o después de los eventos, también durante el año.
información, o sea, la relación y la información es constante. O sea, no porque hayamos hecho una reunión el 18 de noviembre ya se termina ahí el diálogo. No. Yo sé que técnicamente la relación con todas las jaibachordes del municipio, que son bastantes, se está en constante comunicación. Las exigencias esas extras que comentas que se les pide son las que también en esa reunión se trasladan, pero por exigencias que a nosotras también llegan. Vienen de otras entidades que nos exigen pues, que se deban de cumplir pues, nuevas normativas o nuevas formas de organizar las fiestas. Y precisamente para poder alcanzar pues, todas esas exigencias también se toman en cuenta en las subvenciones que se les transmite o se les traslada a las jaibachordas. Entonces, pues bueno, sabemos cuál es la situación actual del 2026, que efectivamente pues todavía ese presupuesto aprobado y bueno, pues lo tendremos en cuenta también para las siguientes fiestas, a ver cómo se puede solucionar o cómo se puede plantear, pero teniendo en cuenta que los presupuestos serán presentados y a ver si son aprobados. ¿Hay alguna cuestión más? Pues damos paso entonces a la pregunta del PP. Sí, a ver, desde el Grupo Municipal Popular solicitamos que nos informen sobre diferentes aspectos de la matriculación en la Escuela de Música. ¿Han quedado plazas libres después del segundo plazo de matriculación? En caso afirmativo, ¿cuántas han sido? ¿En qué modalidad? ¿Y de qué edad? ¿Algún alumno no ha podido elegir entre las tres preferencias indicadas? Vale, Ale. A ver, vamos, en relación con esa pregunta formulada por vosotros sobre la matriculación de la Escuela de Música, establece un único periodo ordinario de matriculación para las nuevas solicitudes, que es del 15 al 31 de mayo. Todas las solicitudes presentadas dentro de ese plazo son tramitadas conforme al procedimiento que está establecido. Una vez que se finaliza ese plazo ordinario, se continúan recibiendo solicitudes fuera de ese plazo y estas únicamente pueden ser atendidas en el caso de que existan plazas vacantes, ¿vale? Y siempre que no haya sido ninguna solicitud presentada en plazo sin atender. No sé si me he explicado. No me he explicado. A ver, tenemos un plazo ordinario. Y entonces, y se siguen recibiendo solicitudes fuera de ese plazo. Entonces, esas solicitudes que están fuera de plazo pueden ser atendidas siempre y cuando no quede pendiente ninguna de las solicitudes que están dentro del plazo ordinario. ¿Vale? El proceso de matriculación es dinámico a lo largo de todo el curso académico, es decir, que si durante el año se producen bajas, excedencias o lo que sea y se quedan esas plazas, por distintos motivos se quedan esas plazas vacantes, también se va llamando a esas solicitudes que no han podido ser atendidas. ¿Vale? Y bueno, en este momento las plazas vacantes disponibles son de violín 2, viola 1, clarinete 2, flauta 4, trombón 1, trompa 1, acordeón 4, triquitrisa 2 y chistu 3. Y si no quedará en el vídeo acta, vamos. No, si no repito. Vamos a terminar. Alicia, ¿tienes alguna otra cuestión? ¿No? 20 plazas en total no se había sumado, perdón. Vale. No, vale, pues entonces Ivonne. Pues horren inguruan. A raíz de eso, ¿Edad también ponía? Las vacantes no pueden. Bueno, contesta, Xavi. ¿La edad de quién? De todos. O sea, las vacantes no tienen edad. Entonces, las 20 plazas que han indicado están sin ocupar. Y en la edad no sé de qué alumnos específicamente, si es de la totalidad de la escuela o de... A ver, eran funcionado plazas vacantes.
Micrófono, por favor. No hay un límite de de edad. Hay una clase, hay 4 clases de acordeón para cualquier ciudadano o ciudadana, y en caso de que ahora esté acudiendo una a la escuela y solicite una, automáticamente se le da. Bien, yo he hecho otra pregunta porque he visto en una pantalla que hay delante de la escuela Andrés Isasi que pone, aún quedan plazas vacantes. ¿No convendría señalar qué tipo de plazas son para que la gente no vaya a solicitar lo que no es vacante, en lo instrumento que no hay ninguna vacante? Es cierto que podría ser interesante a raíz de la pregunta, incluso, pero ya lo habíamos hablado previamente, pero la escuela intenta recibir, intenta tener muy en mente cuál es la solicitud de la ciudadanía. La Escuela Municipal de Música de Guecho atiende al 1,46% de la población en concreto, pero recibe solicitudes de mucha más población. La mayoría de ellas suele ser encauzada, pero vamos a decirlo de una forma rápida. Si de repente viniera mucha gente pidiéndonos clase de flauta y no tenemos clase de flauta, pues sin duda valoraríamos la posibilidad de aumentar las clases de flauta o de dirigirlo a otra forma. Y automáticamente diciendo que solo quedan determinadas plazas, estamos como obligándoles a escoger únicamente esas, ¿vale? Por ello no se decide así. Pero cualquier persona que quiere intentar acceder a piano, vamos a decirlo, por ejemplo, que suelen ser las más demandadas, le dicen, no, pues usted puede venir, claro que puede hacer la solicitud y usted va a la lista de espera. Y si llega el caso de que hay una vacante en piano, se le llama. Y encima es cierto, además, como indicaba muy bien, por excedencias, por bajas, por motivos laborales, de desplazamientos de personas o por infinidad de cuestiones, pueden surgir plazas en determinados momentos. Bueno, guk honekin lotuta, Sí, a raíz de eso, en anteriores ocasiones también hemos solido preguntar sobre cuántos instrumentos se pueden aprender a tocar en euskera, porque sabemos que algunas clases se imparten en euskera por mera casualidad, ¿no? Porque se trata de instrumentos musicales tradicionales de Euskal Herria, txistu, trikitisa, txalaparta o pandero, bueno, lo que sea. Y en otros casos, los cursos se imparten de manera bilingüe, es decir, tanto en euskera como en castellano, libre elección. Por una parte, queremos saber, no ahora, cuando se nos pueda remitir la información, cuántos instrumentos se pueden aprender a tocar en euskera, en cuánto se garantiza el bilingüismo y cómo, porque lo que suele pasar a veces es que cuando todos hablan euskera menos una persona que habla español, pues claro, se crea un paradigma. Entonces, ¿cómo se garantiza ese bilingüismo? Por otra parte, en el caso de las clases que se imparten íntegramente en castellano, porque sí que habrá, ¿qué tipo de plan se sigue? Para que al menos se intente que en el caso de los cursos impartidos en castellano se puedan convertir en cursos bilingües. ¿Cómo se podrían adaptar al bilingüismo? Para seguir también de la mano de la evolución que está teniendo el sistema educativo. En el caso del profesorado, ¿existe algún plan para euskaldunizarlos? No exigimos una respuesta inmediata, pero sí que por favor, cuando tengan ustedes la respuesta, pues nos la hagan llegar. Por otra parte, un tema que ya se ha abordado previamente y que no tiene que ver con la escuela de música, igual lo dejo para las preguntas orales. Sí, pero está relacionado con Guecho Cultura, ¿no? Sí. Antes se ha hablado de la disminución tan notoria en el caso de las matriculaciones del alumnado. Hace mucho comentamos que igual necesitaríamos hacer una reflexión para ver qué papel puede desempeñar el Euskaltegi de Guecho en el proceso de euskaldunización de la ciudadanía. Y sí que queremos que se haga esa reflexión. Suponemos que un descenso en el número de alumnos y alumnas no es un caso aislado, se ha dado en otros municipios también, pero sí que tendríamos que hacer una especie de lectura, ¿no?, sobre una infraestructura que tenemos ahí, porque es verdad que esa infraestructura tiene que ir más allá de ser un mero euskaltegi, tiene que desempeñar otro papel en el proceso de euskaldunización de Guecho. Así que pedimos una reflexión al respecto.
Una reflexión compartida en caso de ser posible. Tampoco queremos una respuesta inmediata en este caso, ¿eh? Otra pregunta. ¿Qué está pasando con las obras de la Casa de Cultura de Villamonte? Porque hay unas obras interminables. O cuando tienen que finalizar no finalizan, nos dicen que la semana siguiente van a finalizar y así se va posponiendo su fin, lo cual genera problemas. Entre otros, dos cuestiones. Y esto ya sería la segunda pregunta. Por ejemplo, algunos talleres se tienen que impartir en Musikabarri. Vale, comprensible. Pero ya cómo se hace para las entradas de Musikebarri es un tanto rústico. Sí, he dicho rústico. El otro día estábamos todos y todas esperando en la calle, estaba lloviendo a mares, el tío de seguridad no nos abría la puerta hasta que el profesor o profesora bajase. Habrá que adaptarse a los métodos a la climatología, ¿no? En la música escuela, en Musikabarri. Ah, vale. Micrófono, por favor. Vale, baina horrekin batera baita ere, Pero junto con eso, y en este caso nos ha pasado a nosotros y nosotras, pero entiendo que también a otras asociaciones. Si se reserva un aula para celebrar una reunión o lo que sea, anteriormente pues lo hemos tenido que posponer o cancelar, por ejemplo. En ese caso, ¿cómo se puede hacer? ¿Y qué vías existen para utilizar Musikebarri si nos pasa algo así? Porque entiendo que no hay muchos espacios con tanto aforo en Getxo. Villamonte, si está cerrado, pues tendremos que adecuar otros espacios. Entiendo que para adaptar esos espacios igual será necesario que justo para esos días se contrate a un tipo de personal concreto, pues por ejemplo para abrir las puertas, ofrecer atención, pero entendemos también que Musikebarri está ahí y que ya cuenta con recursos, que brinda distintas oportunidades. ¿Y cómo podemos hacer uso de todo eso? Por parte de las asociaciones municipales, estaría bien saber cómo se puede hacer. Porque claro, es una pena, sino que esté cerrado por la inversión que ha sido también. Esas dos preguntas. Vale, primera pregunta. Para utilizar Musikebarri, para celebrar una reunión allí, por ejemplo, ¿qué procedimiento hay que seguir? Si es que existe algún procedimiento. ¿Damos ahora la información? ¿La tenemos ya o...? Para utilizar Musikebarri tenemos que actualizar la ordenanza, cosa que no hemos hecho todavía. Sacamos a concurso el servicio para hacer el cálculo de los costes de Musikebarri, quedó desierto y es justamente lo que tenemos que hacer junto con la tesorería municipal. Tenemos que actualizar la ordenanza. Al fin y al cabo, Musikebarri, para que se pueda utilizar para los espacios que mencionaba, pues tiene un espacio o dos. La sala Gorrondatze y Barranar en sí es para danza, movimiento, es una sala de ensayos y si colocamos sillas se puede utilizar para otros fines. Pero tenemos esos dos espacios por lo demás. Y claro, pero habría que calcular qué coste tiene, luego hay que reflejarlo en una ordenanza y después el pleno o el órgano que competa tiene que aprobarlo, si se va a cobrar por ello, si no se va a cobrar, cómo se va a acceder a alguna asociación, con qué condiciones. Todo eso lo tenemos que especificar. Hasta que se haga, ahí tenemos el problema. Lo que sí hemos hecho ha sido, viendo cómo van las obras de Villamonte, porque usted mismo lo ha vivido en sus carnes, ¿no? Y tiene noticias frescas de ello. Hemos intentado cancelar lo mínimo posible. Y por eso hemos intentado derivar a Musikebarri lo que era posible, pero solamente para un tramo de tiempo.
La otra pregunta era sobre Villamonte. Sí, pero quiero responder a lo que ya se ha dicho. No entiendo muy bien por qué Musikebarri necesita una ordenanza y no un reglamento interno. En los presupuestos que hemos visto, veíamos que el ayuntamiento ha concedido 1.600.000 euros menos de lo previsto. Así que ahí tenemos un margen económico por si en algún momento concreto surge una necesidad y hay que pedir ayuda, pues bueno, tengamos las puertas abiertas. Nosotros y nosotras creemos que si en el municipio se construyen unos equipamientos son para que se utilicen. Y no simplemente fijarnos en el coste adicional que puede acarrear el uso de esas infraestructuras. El ayuntamiento puede asumir esos costes, por ejemplo. Es verdad que en el caso de, por ejemplo, del Chiquitoqui, si lo utilizamos en un horario raro, fuera de lo establecido, es verdad que necesitamos a alguien que abra las puertas, que esté pendiente, vale. Pero por lo demás no entendemos por qué necesitamos una ordenanza en Musikebarri cuando se puede hacer un reglamento interno y ya está. Y reflejar en ese reglamento a algunas personas que trabajan ya en Musikebarri o las nuevas que tendríamos que contratar o las empresas que tiene contratadas o hacer arreglos con otras empresas que suelen asistir a Musikebarri. Así que esta es una sugerencia que hacemos porque al final en este ayuntamiento, si estamos a la espera de una ordenanza, lo más probable es que antes de la ordenanza tengamos las obras de renovación de Musikebarri. Así que intentemos dar con otras vías para que mientras tanto utilicemos más Musikebarri. Ya sé que tenemos solo 2 espacios. No pedimos un espacio inmenso para unas reuniones muy grandes, pero por ejemplo, en el espacio para danzas, pues se puede utilizar para hacer distintos tipos de reuniones. Mientras no se esté utilizando para la danza, vamos. Y esa era nuestra sugerencia y pregunta. A ver, en Villamonte sí que ha habido algún problema técnico precisamente por el retraso de 3 semanas que lleva ya, pero es verdad que ahora las obras van bien, a tiempo, y ya las últimas obras que quedan son pues unas pocas porque ya hemos pasado por distintas fases. Acabamos ya con estas últimas obras. Cuando ya se instale el nuevo mobiliario será ya a finales de mayo, principios de junio. En mayo, a finales de mayo o en principios de junio acabaría todo. No es un plazo extenso, porque no solo son las obras, luego hay que habilitarlo con nuevo mobiliario, etcétera. Y pensamos que serán esas las fechas, y si se acaba todo antes, mejor, pero las fechas que barajamos son esas. Micrófono, por favor, para Ivonne. Micrófono, por favor. El mobiliario no va a cambiar en las aulas. En la parte de la biblioteca, porque detrás va a haber un archivo rodante y las 5 aulas que se utilizan, por lo que entiendo, van a estar listas antes y se van a poder utilizar antes porque ahí básicamente no cambia. Cambia la climatización, la iluminación, pero la fecha yo no la puedo dar. Yo lo que quería especificar era que yo ya sé que mayo-junio es la fecha que se baraja para el archivo rodante y para la biblioteca. El resto lo desconozco. Aprendí hace mucho tiempo que en este ayuntamiento es muy peligroso dar fechas. Micrófono, por favor. Este debate lo hemos tenido en varias ocasiones. Todos y todas entendemos que se puede dar una fecha y que luego pueden surgir retrasos, cosa que puede ser comprensible o no. En este caso, esta información es necesaria, por ejemplo, para los talleres, porque semana por semana nos dicen dónde se va a celebrar el taller. Entonces, al menos la gente que participa en los talleres tendría que decir que vamos a estar en la misma situación, por ejemplo, un mes o hasta nueva orden. Pero, aún así, habría que facilitar un poquito el acceso a Musikebarri.
Igual tendríamos que contratar a un servicio o a personal adicional para Musikebarri, personal de apoyo. Yo no sé cuántos talleres han tenido que derivar a Musikebarri. ¿Solo uno? De todas formas, sí que conviene saber un poquito. Pues si va a estar para marzo, vale. Y si luego si hay algún retraso y es abril, pues vale, no pasa nada. Las aulas estarán antes, seguro. Pero no voy a dar fechas. Yo sé que para junio ya va a estar todo listo, pero las aulas seguramente antes. Y tendremos 2 espacios adicionales, ¿no? La que tenemos más 2. ¿Y de dónde se va a sacar ese espacio, esas 2 aulas? Sí, el aula de reprografía que se va a adherir. No va a ser un espacio mucho más grande, pero como es su ámbito, como bien decía ella, a raíz de la obra, reprografía va a estar al lado del aula número 5. También hay un almacén. Y hemos intentado optimizar el espacio en esa planta y sacar otra aula que no será muy grande, pero bueno, puede estar bien para que se utilice por parte de la ciudadanía, asociaciones, como pequeña salita de reuniones. ¿Más preguntas? Sí, otra pregunta aparte, oral. Me habían comentado, y lo he podido comprobar por mi parte, en la biblioteca de la Romocultura Echea, ahí al fondo hay como 3 mesas de estudio y lectura, y a las tardes hay bastante ruido en esa zona que viene del piso de arriba, a un taller o algo así. Entiendo que está bien que hagan talleres y habrá talleres que necesariamente requieran movimiento o ruido, pero que eso se oiga tanto abajo, no sé si es vamos, en un edificio nuevo me ha sorprendido bastante. No sé si se ha recibido alguna queja de esto, si se puede solucionar de alguna manera. Pues hablaremos con el personal que tenemos allí a ver si han recibido este tipo de quejas y de hecho en la biblioteca misma hay una persona continuamente mientras que está abierta y tendrá que saber de Puedo la añadir que situación. cada queja que recibimos en bibliotecas la recibo La yo recibes tú. y no hemos recibido ninguna al respecto. Se oye, O sea, sí, bastante. sobre todo, pues, igual agradecería que en el momento que esté sucediendo, por favor, que se acerque la persona mostrador. Porque, o sea, en el resto intentamos, o sea, sé de otras incidencias, vamos, pero justo en concreto no. A mí me lo habían comentado y he ido varias veces y es cierto que Vale. en la zona principal. Sí, sé cuál es. Primera planta al fondo, en el lugar de estudio. También en esa zona, creo que es, claro, ahora en invierno ya no se nota tanto, pero creo que es en verano, no sé si a las mañanas o a las tardes. Claro, en esas ventanas ahí da el sol y no hay cortina. Y aunque haya ventilación y tal, te pones moreno y asado. ¿No se puede poner unas cortinas? Bueno, no sé si hay esa petición también. Ha habido no varias está y las recogido, hemos... pero están recogidas de eso, es de otras zonas. Eso es de otras zonas y Y sí se nosotros han las ido remitimos a poniendo. edificios Sí. municipales y si ellos lo consideran y tal, Municipales no considera que hagan falta unas cortinas. yo obviamente ya no puedo responder por eso. Vale, pues igual y los edificios municipales tienen que ir a pasar la mañana allí a esa silla. No, a ver, yo sí sé que se han recibido peticiones y sí se han ido poniendo de alguna forma pues medidas para que no. Cuando da el sol ahí, esos sitios están vacíos. Ya. Bueno, pues lo tomaremos en cuenta y lo analizaremos con el personal también de allí. Sí, Natalia. No, es que nos han llegado quejas de que en el nuevo curso de informática hay trozos en el de nuevo, los do- perdón, en el nuevo formato informático que estamos haciendo, pues que hay documentos en donde solo aparece los datos que se piden en euskera. Entonces solicitamos que toda la documentación esté en los 2 idiomas. Tengo aquí la foto. Sí, o sea, no sale yo creo que castellano. tienes la opción de elegir No, castellano. Había elegido castellano y no le sale castellano, sale todo en euskera. Sí. Entonces, para solicitar para que se tomen medidas para que sea bilingüe. Sin duda se tratará de un error, pero que intentamos. Sí, por eso te voy a agradecer. Ahora le he hecho un vistazo para identificarlo y si sucede en algún caso así o nos lo trasladáis por email directamente a través de alguien, porque efectivamente, bueno, pues vamos
encontrando cosas, la aplicación es inmensa, todas las nuevas cosas que hay y vamos subsanando todo aquello que podemos, pero efectivamente Quejas intentaremos. sí ha habido, o sea, no solo una. Que se han encontrado eso, que solo está en euskera. Y se ha solicitado que el documento sea en castellano. O sea, pones y luego sale todo en euskera. Pero en la página web o en... Bueno, En un documento, de un proveedor que quería pasar una factura, no sé qué, y bueno, pues aquí está. Si quieres, bueno, pues encima aviso si es si es de temas de Mañana, facturación, la contabilidad es ¿es de ayuntamiento cultura ahora. en ese caso? Y bueno, pero por si acaso, Vale. como he indicado antes, con la nueva adaptación del nuevo programa de contabilidad, ahora la contabilidad del ayuntamiento se ha centralizado, o sea, de Getxo Cultura se ha centralizado en el ayuntamiento. Por tanto, me interesa todavía más porque igual ni podemos cambiarlo nosotros si tenemos que pedir al ayuntamiento que lo haga. ¿Vale? Muchísimas gracias. ¿Alguna otra cuestión? Estago, Bartuano. Nada, entonces damos por finalizada la sesión. Gracias a todos y a todas. ¿no?